Cuando quieres. ¿En qué condiciones se ejerce actualmente el periodismo político? El gobierno democrático aseguró la libertad de prensa, sin ninguna duda. En ese sentido, el cambio en relación con la época del proceso es absoluto, total. Sin embargo, lo que no se ha definido todavía es una política clara, democrática y progresista en relación al ejercicio de la libertad de prensa, porque lo que no está claro es si se trata de libertad de prensa o de libertad de empresa. Me parece que el material da una dimensión de lo que fue la lucha de todos estos años. En medio de ese material que vimos, y luego de lo que se expresó aquí, lo que hubo es la tenacidad de los imprescindibles, como me permití escribirlo en una nota de página de hace unas semanas. Comunicadores sueltos, más orgánicos, menos orgánicos, militantes, organismos de derechos humanos, intelectuales sueltos, radios comunitarias que surgían en los 80, en ese momento en que se desarrolla este material, que insistieron por una nueva ley de medios, y recién se pudo lograr 30 años después. No perdamos de vista que eso da una dimensión de los factores de poder a los que debió enfrentarse para poder lograr una nueva ley de medios. Desde el punto de vista del sistema político, se aplican otro tipo de reglas que hacen, por ejemplo, que sean erradicados del dial de la televisión o de la radio programas que implican una alternativa de información importante en este momento. Yo no estoy tan seguro de que el cuarto poder sea realmente el cuarto poder. Además, los otros dos son el legislativo y son el judicial. Y el primero es realmente el ejecutivo. Creo que es para charlarlo bastante largo. Yo no sé si acá hay gobierno y el gobierno tiene el poder. Así que lo de cuarto, quinto, sexto, décimo está por verse. Para contestarte puntualmente habría que hacer una diferenciación, según mi criterio, entre diarios, entre radio y entre televisión. Yo creo que los diarios impactan en la opinión pública, que no es lo mismo que el pueblo. Impactan entre los que formamos opinión, entre vos, yo, alguno que pueda estar viendo este programa a esta hora de la noche, pero punto. Es un poder, el de los diarios, que alcanza a los que forman opinión, no al pueblo en general. La radio y la tele sí, llegan masivamente. No cambió, respecto de lo que se ve en el material, que la prensa escrita sigue siendo la que fija la agenda que luego es ampliada por la radio y por la tele. Podrá parecer mentira, pero el papel impreso, por supuesto que ahora con sus portales, ¿no?, es lo que sigue marcando a quién se llama a la mañana, qué se opina a la noche en los noticieros, etcétera, etcétera. Por eso la ley que se acaba de sancionar es un desafío que en alguna medida recién empieza. Es muy difícil, es muy caro montar un medio de comunicación, ya sea radial, televisivo o escrito. Cada vez más difícil, cada vez más costoso, y se hace casi imposible competir con los medios ya establecidos y que tienen el apoyo total del establishment, es decir, de las grandes corporaciones multinacionales, de las corporaciones industriales y comerciales. Entonces, cuando aparece una voz nueva que no tiene ese apoyo, tampoco el del Estado todavía, o en todo caso muy restringido, se hace cuesta arriba y casi imposible llevar adelante la tarea. 1986. También para la radio, aquellos que pueden, es decir, los profesionales. La gaveta todavía estaba en El Periodista de Buenos Aires, creo que lo había sacado la Urraca. Hay la inercia del proceso todavía, y en la medida en que no hay una nueva ley de radiodifusión, y en la medida en que todavía siguen actuando funcionarios que tenían que ver con el proceso, todo esto no ha entrado en los hechos, concretamente en una práctica realmente democrática y progresista. A los periodistas, después de la ley de medios, debiera esperarles lo mismo de siempre. Saber que la independencia no existe, saber que fuere que te tenés que pagar el espacio para hablar o que te contrate una patronal, nunca vas a poder decir todo lo que querés, pero siempre vas a ser responsable de no tener que afirmar aquello de lo que no estás convencido, porque si no, no sos un periodista, sino un agente de prensa. Comunicación, cómo se pueden capacitar los periodistas, no es algo que nos preocupe solo a los que trabajamos con la información, con los datos de la realidad o con las noticias. El último número de Generación 83, una revista dirigida
por el diputado nacional Federico Storani, tiene una columna que se titula justamente Medios, una deuda que habrá que pagar. Tiene párrafos fantásticos. Por ejemplo, cuando dice, los medios de difusión deben ser fábricas de conciencia. Por ejemplo, cuando dice, en la Argentina estamos muy lejos de aquella meneada frase que dice que la radiodifusión privada garantiza libertad. Muy, pero muy lejos. Quien garantiza libertad en la Argentina es el Estado. Y por lo tanto, sus medios no deben ser neutros. Si su labor se mantiene neutra en una sociedad dependiente, juegan objetivamente para la dependencia. Como estamos absolutamente en contra de la dependencia, estamos buscando caminos de liberación, de justicia social, de asentamiento de este periodo de transición a la democracia, estamos en la vereda opuesta y se habrá notado esta noche. Hay que pensar que eso se hacía en la televisión pública en ese momento, con severas restricciones. ATC era la entraña de la dictadura. Hasta la semana anterior, el columnista semanal de ATC era el general Camps. ¿Usted me puede demostrar por este mismo método, documento invalorable, las razones por las cuales Timerman crea la opinión? ¿Cómo no? A ver. Entonces ahí me dirigí a Greiber con la misma propuesta, la misma que había hecho en el caso de Primera Plana y la misma que había hecho en el caso de Confirmado. Para la justicia argentina eso no es un documento invalorable. Podía serlo para Camps, pero de hecho, todos aquellos que vieron ese programa aquella noche, pensaron, como pensó el representante de la opinión pública ante Camps, que sí, que era un documento invalorable. Ese documento es una supuesta grabación arrancada a Timerman en un cautiverio ilegal, además. Ellos nos amenazaban a nosotros. Para ellos, nosotros no íbamos a durar ni 3 días ahí. Nos miraban con un odio espantoso. Tantas etapas democráticas circunstanciales habían pasado, que ellos eran los que permanecían, venían de no sé cuándo. De manera que los que estábamos de colados o de paso, éramos nosotros, nos miraban feo, por supuesto nos hostilizaban muchísimo. El último bloque en 2 segundos. Bueno, hay por un lado una amplia libertad de prensa, más amplia que lo que se pueda recordar de cualquier otro periodo anterior, que se corresponde con el amplio grado de libertad política que hay. Ahora, por otro lado, hay muy pocos medios donde se pueda informar libremente de aquellas cosas de las cuales uno puede obtener libremente información, porque aquí, aparte de libertad de prensa, existe la cuestión de la libertad de empresa. En las postrimerías de la dictadura se habló de la necesidad de una nueva ley de radiodifusión, porque ya empezaba a percibirse en el primer mundo la existencia de radios que acá fueron mal llamadas comunitarias, pero FM de baja frecuencia, manejadas por 1 o 2 personas a lo largo de la programación diaria, por ejemplo, ¿no? Entonces había a la vista la posibilidad de un abaratamiento de la comunicación, y parecía que 2 o 3 chicos con vocación por las comunicaciones sociales y con algún ahorro podían comprarse un pequeño instrumental base y tener una FM. Parecía. Después se dio cuenta uno que las FM en realidad vinieron a ser lo que el kiosquito puesto al lado del supermercado. ¿Y quién ejerce el cuarto poder? Y el cuarto poder lo ejercen las empresas periodísticas, básicamente. Es decir, los trabajadores de prensa, los periodistas, somos empleados de empresas que nos permiten o no nos permiten publicar la información que nosotros obtenemos. Y este es un fenómeno que se da tanto en el campo de la empresa privada como de los medios de difusión oficiales, donde la recaudación publicitaria suele ser empleada como medio o como pretexto para discernir quiénes pueden y quiénes no pueden expresar la verdad de la información que han recogido. Hay casos muy notorios de los últimos tiempos donde, a pesar de la amplia libertad de expresión que hay desde el punto de vista del sistema político, se aplican otro tipo de reglas que hacen, por ejemplo, que sean erradicados del dial de la televisión o de la radio programas que implican una alternativa de información importante en este momento.